Sí, bueno, muy buenos días, hermanos, pueden sentarse. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de estar en su casa, de ya estar estudiando la Biblia todos juntos. Es un privilegio poder estar aquí en la casa de nuestro Dios. Algunos hermanos, los que nos ayudan tanto en la transmisión como en la adoración, y algunos otros que se encuentran aquí con nosotros, pero también agradecemos a Dios por la vida de los que nos están mirando desde sus casas. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Creo que nosotros como iglesia nos gozamos en saber de que cada domingo allá están también desde sus hogares escuchándonos, y como iglesia deseamos lo mejor para sus vidas y deseamos que pues pronto pase también esta situación de la pandemia y nuevamente estemos juntos aquí como iglesia glorificando el nombre de nuestro Dios. No sabemos aún cuánto tiempo, pero lo que sí sabemos es que Dios tiene el control. Él sabe cuándo va a terminar y les invitamos a seguir confiando en nuestro Dios, a seguir teniendo la seguridad de que todo está en sus manos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a iniciar con una serie de sermones basados en el Salmo 23. ¿Cuántos se saben el Salmo 23? ¿Sí? ¿Se lo saben de memoria? Los que estamos aquí por lo menos sí se saben el Salmo 23. ¿Sí? De memoria. A ver, vamos a repetirlo, a ver si es cierto. Los que no se lo sepan pueden abrir su Biblia, pero espero que muy pocos. Veo que nada más uno o dos, ¿verdad? Qué bueno. Y allá desde tu casa puedes abrir tu Biblia o puedes repetirlo también de memoria. Es un pasaje muy conocido que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es su palabra. Es un salmo muy conocido por muchísimos cristianos. Y repito, vamos a estar viendo precisamente este salmo, Salmo 23, basado precisamente en una serie de sermones del hermano Rick Warren. Soy honesto, siempre he predicado, ¿verdad? Series de sermones. Ustedes conocen la manera, la dinámica en que cómo trabajamos, pero en esta ocasión, revisando precisamente lo que el hermano Rick Warren escribía en unos documentos precisamente del Salmo 23, decidí basar mis sermones en ese escrito o en los escritos de nuestro hermano Rick Warren. Y mis amados hermanos, yo creo que es importante que nosotros entendamos este salmo. Mucha gente incluso repite el salmo y conoce este salmo desde hace años. Aún gente que no tenga una cultura de venir a la iglesia o una cultura de leer la Biblia, conoce este salmo. Yo he conocido muchísima gente que no es cristiana, o gente que ni siquiera va a la iglesia, pero se sabe el Salmo 23, o a veces lo tienen incluso escrito en alguna pues algún cuadro, ¿verdad? Ya lo tienen puesto, Salmo 23. Pero el Salmo 23 es especial, porque el Salmo 23 nos habla de los antídotos para la vida. Nos habla de por lo menos de 7 antídotos para las cosas que pasan en nuestra vida. Y eso es lo que vamos a estar viendo precisamente, el antídoto para 7 cosas de la vida. Hoy vamos a mirar el primer antídoto y vamos a meditar en el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? El versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Muy aprendido de memoria, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo podemos repetir una y otra vez. Pero ¿qué significa esto? Mire, el versículo 1 nos habla del antídoto para la preocupación. ¿Cuántos de los que están aquí se han preocupado alguna vez en algo en su vida? ¿Verdad que sí? Nos hemos preocupado. A veces el ser humano tiende a preocuparse. En cierto sentido es normal, o más que normal,
lo hemos normalizado, la preocupación. Pero la preocupación, hay gente que tiene preocupaciones preferidas, ¿eh? Hay gente que se preocupa por el trabajo, y no sé si hay aquí gente preocupada por su trabajo. Ya están pensando, está terminando el fin de semana y ya están preocupados por lo que van a hacer la próxima semana en su trabajo. Hay otros que están preocupados por la salud, más en este tiempo de enfermedad, de la pandemia, y que junto con la pandemia se añaden otras clases de enfermedades. La gente está preocupada. A lo mejor los que están aquí, algunos puede ser que estén preocupados por lo que está pasando, o a lo mejor alguien que nos está mirando, y hay gente que incluso es tanta su preocupación, que llegan hasta enfermarse y caer en el estrés. Yo no quiero que como cristianos caigamos en los extremos, pero la preocupación es dañina y tenemos que entenderlo. Hay gente que está preocupado, se preocupa por las relaciones, otros se preocupan por los niños, ¿verdad? Ahorita muchas mamás están preocupadas por sus hijos porque pues van a hacer la función de mamás y de maestras, ¿no? Y están preocupados, ay, ¿cómo le voy a hacer, verdad? Y cada quien tiene una preocupación preferida, ¿eh? A lo mejor tú te preocupas por algo y ves que otro se preocupa por otra cosa y le dices al otro, oye, no te preocupes por eso. Sí, pero tú tienes tu propia preocupación. Cada quien tiene su preocupación. Sí me estoy explicando, hermanos. Tenemos preocupaciones preferidas. ¿De qué te preocupas? Piénsalo en este momento, piensa. ¿Qué te está preocupando? ¿Qué es lo que nos preocupa? Porque tenemos que entender algo importante acerca de la preocupación. La preocupación, por lo menos podemos decir que es inútil, es irrazonable y no es saludable. Hay tres cosas que tenemos que pensar de la preocupación. La preocupación es inútil. Alguien dijo en una ocasión, si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? ¿Sí? Es irrazonable, es inútil preocuparse. Preocuparse por algo que no puedes cambiar es inútil. Preocuparse por algo que usted puede cambiar, pues cámbielo. Sí podemos entender esta idea de la preocupación como inútil, pero también dijimos que es irrazonable. Miren, de acuerdo a las estadísticas, yo quiero que pasemos a la siguiente diapositiva, y miren, se ha estimado que el 96% de las preocupaciones y temores del ser humano son innecesarias. 96% de las preocupaciones del ser humano son innecesarias. 40% de las preocupaciones nunca ocurren. Estás preocupado y nunca van a ocurrir las cosas que tú estás pensando. Ay, es que ¿qué va a pasar? Me van a correr. Ves que están corriendo a todos, ¿verdad? En el trabajo. Me van a correr y no te corren a ti. Gloria al Señor, ¿no? Y nos preocupamos. 40% de las preocupaciones nunca ocurren. 30% de las preocupaciones son del pasado, de algo que ya pasó, ¿sí o no? La mayoría de nuestras preocupaciones son cosas del pasado, algo que sucedió y seguimos preocupándonos por eso. Algo más que podemos ver de lo irrazonable que es preocuparse: 12% de las preocupaciones tienen que ver con la salud, el 12%. Es que ya verdad, de repente tose uno y, ¿no será COVID? No sé si les ha pasado, a todos, a todos. Es más, hasta a mí me ha pasado, de repente ando tosiendo y digo, ay Señor, ¿no será que también ya alguien por allá me pegó? Por eso hay que cuidarse y hay que tomar todos los protocolos que se nos pide, pero observen bien, sin llegar nosotros a la preocupación, sino más que preocuparnos, ocuparnos es lo que debemos de hacer, ¿no? Y el 12% entonces tienen que ver con la salud. 10% de nuestras preocupaciones son preocupaciones menores. Sí, preocupaciones,
que se me quemó el agua cuando le estaba, ¿verdad? Cocinando la hermana, ¿no? De repente allá pasó algo, pero son cosas menores, cosas sencillas que no debieran de preocuparnos en sí. Solamente el 8% de nuestras preocupaciones son reales. Solo el 8%. Qué tremendo, ¿no? Y de ese 8%, la mitad, o sea, el 4%, escapan de nuestro control. O sea, que no las podemos controlar. Wow. Sí, estamos entendiendo la problemática de las preocupaciones. Y Dios no nos hizo para que nos preocupemos. Dios nos hizo para ser personas que vivamos felices, como dice su palabra, una vida abundante. Así que hoy vamos a hablar de ese antídoto para la preocupación. El primer antídoto, el antídoto para la preocupación. ¿Cuál es el antídoto para la preocupación? Salmo capítulo 23, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Observen bien el texto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Antídoto para la preocupación. Número 1, creer que Dios cuida de mí. Eso es lo primero que tengo que saber. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Sí? ¿Lo creemos? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Tú lo crees? Tú que nos estás mirando allá en tu casa, yo espero que lo creas también, que el Señor es tu pastor. El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor, dice la Biblia, nada me faltará. Yo creo que Dios es mi pastor y que Él me va a cuidar. En Isaías, vamos a buscar por favor en Isaías, capítulo 40, versículo 11, dice la palabra de nuestro Dios: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué precioso, ¿no? Ese es nuestro pastor apacienta el rebaño, provee, protege, guía, corrige, cuida. Podremos hablar muchísimas cosas del pastor, de ese pastor de pastores. No estoy hablando del pastor de la iglesia, estoy hablando del pastor de pastores, de Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos dice en su palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Jehová es mi pastor, nada que dice la Biblia me faltará. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Ahora observa bien lo que dice el texto, porque dice nada me faltará, mi Dios suplirá todo lo que os falte. Va ligado esos dos versículos, y es necesario entender que es muy diferente las cosas que necesitamos a las cosas que queremos. Sí, porque hay gente que le pide a Dios que Dios le cumpla caprichos, ¿no? O cosas que a veces no son tan necesarias. Señor, quiero un carro último modelo. Bueno, qué bueno que lo quieras, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Trabaja, ahorra, haz una serie de cosas que tú tienes que hacer. No es cuestión de Dios. Sí me estoy explicando. Pero Dios te promete que nada te va a faltar. Lo que sí te falte, Él te lo va a suplir. Lo que te vaya a faltar: salud, fuerza. El Señor te va a ayudar en los momentos difíciles de la vida. Si necesitas pago para el doctor, para la renta, para las necesidades espirituales, las necesidades financieras, las necesidades de salud, las necesidades de relaciones, todo el Señor lo va a suplir. Pero lo que nos falta, Él sabe lo que te falta. ¿Sí me estoy explicando? Porque a veces nosotros queremos que Dios nos cumpla caprichos. No, la Biblia dice que nada nos va a faltar, así que no te preocupes. Y cuando dice la Biblia todo, incluye todo, ¿verdad?
Es una gran bendición contar con nuestro pastor. Y es lo primero que tenemos que hacer como antídoto para la preocupación, creer que Dios cuida de nosotros. Una vez que tú crees que Dios cuida de nosotros, eso te libera de la preocupación. Descargas, el Señor se está preocupando de mí. Yo no tengo por qué preocuparme. El Señor se está ocupando de mí. Él me cuida, me protege, me guía. Nuestro Dios ha prometido que nada me va a faltar. Y entonces me libero de las preocupaciones, porque yo sé que Él tiene el control de todo. Ahora, hay algo más también en la Biblia, aquí en ese versículo, que nos enseña como antídoto para la preocupación. Lo segundo es aceptar a Jesús como Señor. Que en algunas versiones dice, el Señor es mi pastor. En la versión 60, que es la Biblia que nosotros leemos, Reina Valera 1960, dice, Jehová es mi pastor. Pero hay otras versiones como la NBI que dice, el Señor es mi pastor. El Señor. Observen bien lo que dice la Biblia, el Señor es mi pastor. Tú tienes que aceptar a Jesús como Señor, porque el Señor puede ser tu pastor, pero Él va a ser tu pastor hasta que tú lo aceptes como Señor. No sé si me explico. El Señor puede ser tu pastor, pero Él va a ser tu pastor hasta que tú lo aceptes como Señor. Vamos a ver qué dice la Biblia en el versículo, en Juan capítulo 10, versículo 14 y el versículo 27. Juan capítulo 10, versículos 14 y 27. Búsquenlo por favor también nuestros hermanos allá desde sus casas. Si tienes tu Biblia a la mano, busca estos textos que nos hablan de el Señor, de nuestro pastor y lo que Él quiere de nuestras vidas. Dice en este pasaje, Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué dice la Biblia que hacen las mías? Me conocen, ¿sí? Me conocen. Versículo 27, ¿qué más dice la palabra de nuestro Dios? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué más hacen las ovejas? Me siguen. Miren, tres cosas que hacen las ovejas cuando realmente el pastor es su Señor. Versículo 14 al finalizar, me conocen. Versículo 27, oyen mi voz y me siguen. Tres cosas que hacen las ovejas cuando su pastor es su Señor. Le conocen, oyen su voz y le siguen. Por lo tanto, si tú quieres liberarte de las preocupaciones, no solamente tienes que creer que Dios es tu pastor y creer que Dios cuida de ti, también tienes que aceptar a Jesús como Señor. Y cuando alguien acepta al pastor como Señor, lo conoce, oye su voz y le sigue. En otras palabras, cuando hablamos nosotros de conocer, estamos hablando ya de una relación. Cuando alguien acepta a Cristo como su Señor y Salvador, empieza a conocer a Jesús. Primero lo aceptas como tu Señor, como tu Salvador, lo conoces día tras día a través de la oración, a través de la lectura bíblica. Luego dice allá la Biblia, oyes su voz, escuchas su voz. No basta tan solamente venir y escuchar un sermón o desde tu casa escucharlo o prender la tele y ver otros programas. No se trata de eso. Por eso el Señor Jesús en muchas ocasiones cuando Él predicaba, Él dijo, el que tiene oídos para oír, ¿qué dijo? Oiga, pues Señor, si tenemos oído es para oír. Sí, pero lo que estaba tratando de decir nuestro Dios o nuestro Señor Jesús es que debemos de prestar atención. El que tiene oídos para oír, oiga.
Y es lo que tenemos que hacer nosotros como ovejas, escuchar la voz de nuestro pastor. Y no solamente se trata de escuchar, también después de escuchar, ¿qué dice la Biblia ya? Y me siguen. Mis amados hermanos, como cristianos debemos de aprender a conocer a Jesús, a escuchar a Jesús y a seguir a Jesús. No solamente que el Señor sea mi copiloto, porque de repente así hay gente que dice, el Señor es mi copiloto. No, el Señor es el piloto. Sí me estoy explicando. A veces quieren que el Señor Jesús sea el copiloto. O Señor, tú vas a estar conmigo, yo voy a dirigir mi vida y cuando necesite ayuda, aquí estás tú. No, es al revés. Que Él tome el control de todas las cosas. Tú debes de seguir a Jesús, no Jesús te debe de seguir a ti. No somos chivitos, ¿verdad? Miren, la diferencia de pastorear ovejas y chivos es diferente. Porque cuando uno pastorea ovejas, las ovejas siguen al pastor. El pastor va caminando y todas las ovejas van tras él. Una que otra rebelde de repente se descarrila y va el pastor, la trae otra vez y sigue. Pero en el caso de los chivos, ¿saben dónde va el pastor? El pastor va atrás, tirándole piedras, y sí, con un palito para pegarles cuando se están descarriando, ¿no? Eso es lo que hace el pastor de chivos. ¿Qué somos nosotros, chivos o somos ovejas? Espero que no nos ofendamos con esto, sino que al contrario reflexionemos y digamos, el Señor es mi pastor. Él va adelante y yo le sigo en su palabra, en sus mandamientos, en su voluntad. Y cuando nosotros decidimos hacer de nuestro pastor el Señor, entonces el Señor es nuestro pastor y no tengo por qué preocuparme. Antídoto para la preocupación. Por último, en tercer lugar, ya casi terminamos este mensaje. En tercer lugar, estamos hablando del antídoto para la preocupación. Entrega todo en las manos de tu pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo vas a entregar las cosas en las manos de tu pastor? Yo no sé en esta hora si alguien vino con alguna preocupación, o alguien de los que nos está viendo en esta transmisión tiene alguna preocupación. Yo no sé, tal vez allá en tu casa estás incluso meditando en el Salmo, pero también al mismo tiempo tu mente está en otro asunto. Estás preocupado, estás preocupada por alguna situación en tu vida. Yo no sé qué te está preocupando, pero si tú quieres liberarte de las preocupaciones, entrega todo en las manos del Señor. El día de ayer yo hablaba con una hermana que su hijo está muy grave y la hermana dentro de su tristeza, porque ya le dieron la noticia de que su hijo está en fase terminal, ella me dijo, pastor, yo entregué a mi hijo en las manos del Señor. Es difícil a veces entregar las cosas. Es difícil entregar a veces nuestro trabajo, nuestras relaciones. Es difícil a veces entregar las cosas porque nosotros somos los que queremos tener el control. Pero déjenme decirles que de la naturaleza, el ser que más se preocupa de las cosas es el ser humano. Ni las plantas ni los animales se preocupan. Jesús lo dijo, las plantas no se preocupan de cómo vestir, ni las aves de qué comer, porque Dios tiene cuidado de las aves, ¿sí o no? Y también dice, ni aun Salomón se vistió como uno de las flores del campo. No se preocupan, pero nosotros como seres humanos nos preocupamos día tras día, porque no queremos entregar las cosas al Señor. Pero ¿saben qué? La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, voy a leerlo en una versión diferente a la versión 60, dice así la Biblia: no se preocupen por nada,
En cambio, oren por todo y díganle sus necesidades a Dios. Si ustedes hacen esto, experimentarán la paz de Dios, que es lo más maravilloso que la mente humana puede entender. Qué precioso, ¿no? Entrega todo en las manos de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice en la versión 60, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios va a traer paz y tranquilidad. Y fuera preocupación. Es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 también dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando dice la Biblia echando toda vuestra ansiedad, significa que tú tienes que llegar a Dios día tras día en oración y entregarle todas tus preocupaciones, todo lo que te preocupa, entrégaselo a Él. ¿Qué te está preocupando? ¿Qué te preocupa el día de hoy? ¿Qué te ha preocupado durante toda esta semana? Libérate y entrega esa carga a nuestro Señor Jesús. Entrega lo que te preocupa a nuestro Dios. Él tiene cuidado. Dice en las Escrituras que no hemos visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Tenemos que aprender a confiar y a depender de nuestro Dios. Y hay que hacerlo un día a la vez. Sí, porque en realidad, aunque nosotros estamos viendo aquí el antídoto para las preocupaciones, quiero decirles algo, mis amados hermanos, no hay ninguna píldora, ninguna fórmula mágica que te asegure que el día de mañana no te vas a preocupar, aún siendo cristianos. La diferencia es cómo reaccionamos ante nuestras preocupaciones. Y nosotros tenemos que entender que es un día a la vez. Alguien dijo: no abras el paraguas hasta que empiece a llover. Mucha gente se preocupa antes de tiempo. Es un día a la vez. La palabra del Señor en Mateo capítulo 6 versículo 34 dice las Escrituras: basta cada día su propio mal. Basta cada día su propio mal. No tienes por qué preocuparte de mañana. Tienes que aprender a entregar todo al Señor cada día. En la oración modelo en Mateo capítulo 6 versículo 11, el Señor Jesús nos enseñó a orar y decía: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque es un día a la vez, un día a la vez. No te preocupes. Tienes hoy que comer. Gloria al Señor. Mañana será otro día y cuando te levantes mirarás la gloria de Dios, la provisión de Dios y todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Antídoto para la preocupación: entrega todo en las manos de tu gran pastor. Eso es lo mejor que podemos hacer. Así que, mi amado hermano, hermana, que nos escuchas o que estás aquí presente, déjame decirte: Dios te ama y Él quiere que te liberes de las preocupaciones. ¿Cómo? Aquí en el Salmo 23 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que Dios les bendiga.